El olor a salitre se prendía de la madrugada como una sombra insistente, y el viento del Pacífico entraba por los callejones de Puerto Ángel, dejando en las paredes un polvo fino de sal que se pegaba a la piel y hacía arder los ojos. En la playa, las pangas dormían con el vientre alzado, algunas con nombres apretados a pintura vieja: Luz de Mar, Rosario, La Perla Morena. Aquella mañana de marzo, en el año de 1980, 3 pescadores se echaban al hombro redes y bidones mientras el cielo se aclaraba hacia un azul lechoso que suele preceder a las corrientes caprichosas. Se llamaban Vicente Ramírez, apodado El Güero por un mechón claro que se negaba a oscurecer; Hilario Cruz, delgado y con manos de nudos que parecía haber tallado el propio mar; y Efraín Jiménez, el más joven, recién casado con María Emilia, una mujer de trenzas largas que todavía no aprendía a domar el miedo que da amar a un hombre que sale a la mar. Iban a probar suerte mar adentro, más allá de la línea de piedras donde los pelícanos suelen hundirse como lanzas, persiguiendo dorados y atunes pequeños que algunos decían se habían movido con la corriente del sur. Los vio salir la tía Berta desde el portal de su casa con el delantal húmedo por el lavado y lanzó una bendición al aire, que San Pedro les acomode el viento. Fue la última vez que se supo de ellos. Antes de continuar, una invitación discreta. Suscríbanse a este canal y cuenten en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo están escuchando esta historia. Su voz ayuda a que estas memorias no se pierdan. El rumor corrió al atardecer de ese mismo día, como corren los murmullos en las comunidades costeras cuando la marea trae señales equivocadas. La panga Luz de Mar no volvió a entrar con la primera oscuridad, y en las casas se encendieron lámparas de petróleo, un chisporroteo nervioso, manos que temblaban como los mecheros. Las mujeres salieron a la playa con rebozos, los niños corrían con carreras a medio frenar, y los hombres que aún tenían fuerzas empujaron otras pangas para buscar. En la boca del muelle, el mar siseaba con un ritmo agitado, no había luna completa y la brisa olía más a hierro y alga podrida que a esa dulzura salobre de las noches tranquilas. Un viejo de ojos de humo dijo que la corriente de Tehuantepec andaba intratable. Otro, con voz de esponja, alegó que quizás habían perseguido un cardumen y se les acabó la gasolina. Alguien juró haber visto, a media tarde, un reflejo blanco en el horizonte, algo que pudo ser la panza de un pez grande o la lona de una panga movida por el viento. La noche se cerró sin noticias, y cada minuto sin motor que regresara fue como una piedra más en el pecho de María Emilia. A la mañana siguiente, cuando el sol levantó la luz sobre los cerros de la Sierra Madre del Sur y la sombra de los pinos de altura se hizo más nítida en la lejanía, ya había hombres de San Pedro Pochutla y Mazunte, de Cipolite y San Agustinillo, dispuestos a peinar mar adentro. Las autoridades locales, un agente municipal con camisa impecable de manga corta y un comandante con sombrero de palma y mandíbula rígida, prometieron radios y combustible. Pero los radios fallaban y el combustible alcanzó lo justo para 2 salidas. No había helicópteros, ni guardacostas, ni mapas precisos de corrientes. Había, en cambio, narraciones cruzadas, promesas de papel, y ese silencio disciplinado que en los años del régimen largo de la capital se aprendía como una segunda lengua. Las familias, entre ellas la madre de Vicente y la hermana de Hilario, pensaron que el mar se traga, que el mar escupe, que el mar a veces adopta a uno y a otros los devuelve como si fueran madera. La espera se hizo costumbre en 48 horas. En 72 horas se convirtió en llaga. La línea que separa la esperanza del autoengaño es casi invisible en la costa. A los 4 días,
empezó a llegar gente de otros oficios a preguntar, vendedores de cocos con machete brillante, operadores de camiones repartidores que se detenían al ver el grupo en la playa, turistas nacionales que buscaban en Puerto Ángel esa calma de postal que desde la Ciudad de México se imagina con música de bolero. Un señor de sombrero norteño, bigote cuidado y actitud de ofrecimiento constante, aseguró poseer un amigo con lancha grande en Huatulco, que por una cooperación de la comunidad podría internarse hacia donde el mar se pone de un azul más profundo. No faltó quien mirase con sospecha aquella generosidad que llegaba con un número apuntado en un papel arrugado, pues en esos tiempos que ya olían a cambio, pero que seguían siendo de lealtades rígidas, hacer tratos fuera de la lista conocida era tentar al destino. Aún así, ante la tardanza, Mariano, primo de Efraín, habló con el hombre y se anotó una promesa: mañana a primera luz. Las horas siguientes fueron una letanía de sonidos que se fijan en la memoria como clavos. El motor de una panga arrancando con un sonido gutural, las gaviotas riéndose de nada y de todo, el golpeteo de las olas contra la escollera, el rechinar de una carretilla con hielo que ya no serviría para conservar pescado, sino para enfriar la ansiedad. La playa olía a combustible derramado y a sal, un olor a veces dulce, a veces ancho, como si pudiera masticarse. Los niños dejaron de preguntar, los adultos dejaron de prometer. María Emilia, sentada en la arena con las piernas recogidas y las manos en el regazo, apretaba entre los dedos la medalla de la Virgen del Carmen que Efraín llevaba siempre colgada y que, sin saber por qué, aquella mañana había dejado sobre la mesa. En la casa, el plato de barro donde la dejó brillaba con la luz de la ventana y cada vez que el sol movía el haz, parecía un ojo vigilante. El quinto día, un pescador de San Agustinillo llamado Benjamín llegó con un objeto que dijo haber encontrado flotando cerca de la boca del río Copalita. Un bidón de gasolina con manchas de pintura del color de la panga, luz de mar. Era un color medio, entre el turquesa y el verde agua, con una muesca triangular en un costado, que la tía Berta reconoció, palideciendo como si el mar le hubiese chupado la sangre. La comunidad se dividió sin querer. Había quien dijo que eso significaba que las olas habían arrastrado pedazos y que por lo tanto la panga se habría roto. Otros argumentaron que los bidones se desprenden con facilidad y no prueban nada. El comandante con sombrero de palma, hombre acostumbrado a ordenar sin explicar, insistió en que había que registrar la playa en kilómetros, pero el plan se disolvió en la falta de gasolina, en la ausencia de mapas y en el escepticismo cansado. Sin embargo, el bidón se convirtió en una primera pista material y, como toda pista en historias de desaparición, fue resignificada múltiples veces. Un día era el indicio firme del naufragio, otro una pieza sembrada, otro un capricho de la marea que nada decía sobre el destino de 3 hombres. Aquella noche, un periodista independiente, o al menos eso aseguró ser, llegó cargando una grabadora plateada de casete y un cuaderno de anillas con rayones en tinta. Se presentó como Julián Muñoz, originario de Oaxaca de Juárez, y se ofreció a escuchar, a acompañar, a dar palabra a los que no la tenían. En la costa se desconfía por costumbre, pero María Emilia lo miró con esa mezcla de desesperación y gratitud que llevan los familiares cuando el silencio se prolonga. Julián preguntó por los horarios de salida, por los vientos de esos días, por la lista de objetos a bordo, por el estado del motor. Hizo algo que nadie había hecho. Anotó. Y al anotar, volvió concreto lo que hasta entonces sobrevivía en murmullos. Uno de los pescadores de mayor edad, don Leobardo, recordó que a principios de año se había descompuesto la brújula del luz de mar,
y que Vicente, práctico como era, había dicho que de noche la estrella del norte bastaba para enderezar la ruta, y de día bastaba la línea de costa. Julián, al escuchar, entrecerró los ojos como si en su mente se dibujara un mapa. «En mar abierto», dijo lento, «las nubes también mienten». No fue la única grieta que abrió el periodista. Preguntó por el clima de esos días y, aunque nadie tenía un registro escrito, todos recordaron aquel rumor de que la corriente cambió de golpe la tarde de la salida, que hubo una racha de viento que tiró sombreros y levantó polvo salado en la carretera a Pochutla. La tía Berta aportó un detalle menor que resultó no serlo. Cuando estaban por empujar la panga, un hombre extraño pidió un aventón hasta una roca grande donde dicen que hay buen punto de jurel, pero Vicente, por prudencia, no aceptó. No supieron más del hombre ni de su destino. Esa negación se hizo eco en la memoria de todos como un gemido. ¿Y si lo hubieran llevado? ¿Y si aquel hombre habría sido testigo de algo? Pero no había forma de perseguir un fantasma. Pasaron semanas. En el mercado de Pochutla, las vendedoras de pescado dejaron de preguntar y empezaron a persignarse en silencio cuando veían pasar a María Emilia, a la tía Berta y a la madre de Hilario, una mujer chiquita, de voz clara, que repetía como oración la frase «Un mar no se queda con los nombres». En la comandancia municipal, un escritorio con una máquina de escribir de teclas duras acumuló oficios de solicitud de búsqueda, cartas de apoyo de cooperativas vecinas, estampas de santos pegadas en los bordes como si fueran sellos. Las respuestas, cuando llegaban, eran frases que se conocen de memoria en toda la geografía del país. Se están realizando las gestiones correspondientes. Agradecemos su comprensión. El caso sigue abierto. Los días se hicieron uno. La gente empezó a normalizar la ausencia y el pueblo, que tiene su propio reloj, continuó con los oficios, con el pan caliente de la mañana, con los niños que lloran por raspaduras, con los señores que debaten política en las fondas. Pero debajo de esa normalidad, algo cambió. La playa se convirtió en una oficina de espera y de duelo, y el sonido de un motor acercándose hizo que cada cuello se alargara buscando un milagro que no llegaba. Julián volvió una y otra vez. Empezó a tejer una red de voces. Habló con un maestro de primaria que estudiaba corrientes con sus alumnos, con un chofer que conoce cada curva de la carretera costera y que juraba que la tarde de la salida el viento se movió raro, con una señora que vendía nieves en Cipolite y había visto pasar una panga hacia el sur cuando ya era hora de estar de vuelta. Cada testimonio abría un camino y cerraba otro. Reapareció la brújula rota, reapareció la medalla de la Virgen del Carmen, reapareció la muesca triangular del bidón. La historia se hizo círculo y el círculo remolino. Conforme se acumulaban las semanas, la comunidad comenzó a organizar búsquedas por su cuenta a más distancia. Un vecino propuso dividir el mar en 4 sectores imaginarios. Otro insistió en hacer ofrendas a San Pedro en la capilla de Puerto Ángel, donde las paredes huelen a veladoras derretidas y a madera vieja, y la brisa se cuela entre los vitrales y hace que los listones de papel tiemblen como peces. Un muchacho joven, hermano menor de Hilario, pintó con cal sobre la arena las palabras «No están solos», y la cal, tras humedecerse con la brisa, se partió en pequeñas grietas, como letras viejas que tardan en borrarse. Las mujeres, por su parte, organizaron una olla común, porque la espera da hambre y la búsqueda más. El olor a pozole y a tortillas recién infladas llenó la playa un par de tardes. Alguien exclamó que habíamos convertido el duelo en romería, y otro contestó que comer también es resistencia. Entonces apareció la primera contradicción importante.
un lanchero de Puerto Escondido que había salido por encargo de un hotelero a perseguir pez vela con turistas, juró que a 2 horas mar adentro encontró una boya de plástico anaranjado con un pedazo de cabo que le parecía familiar. Aseguró que era de la luz de mar, porque traía una marca negra en forma de media luna. Otro pescador, de Mazunte, dijo que esa marca era común y que no se podía afirmar nada. La discusión se calentó. Julián pidió ver el objeto. Resultó que el lanchero no lo había traído, por prisa, por descuido, o porque en realidad no era tal. La comunidad se molestó. El rumor de que hay quien hace negocio con tragedias volvió a correr. Pero ese cabo cortado completó un rompecabezas que nadie quería enfrentar. Si la boya y el cabo se habían desprendido, si el bidón había flotado hasta el Copalita, si los radios fallaron, la ruta de la luz de mar pudo haberse desviado mucho más de lo que la costumbre permitía imaginar. En mar abierto, un error de unos cuantos grados es una sentencia. La tensión subió cuando, en una reunión en la agencia municipal, el comandante con sombrero de palma se presentó con un mapa pequeño, arrugado por el uso, y trazó con un lápiz de grafito una trayectoria desde Puerto Ángel hacia un punto donde la profundidad aumenta de golpe. Dijo que en esa caída del fondo marino las corrientes se vuelven traviesas y que, si una panga entra mal, la marejada puede girarla como un trompo. Un pescador viejo, de ojos nublados, lo contradijo sin levantar la voz. La marejada no gira a un hombre que conoce su peso. La discusión no resolvió nada, pero plantó una idea torva, que el mar puede castigar aún a los más sabios cuando se le entra con el ánimo quebrado. Estaban cansados, faltó gasolina, entró agua de más por una fisura, cada hipótesis era una herida nueva. Fue entonces cuando apareció como pluma en viento un dato que parecía insignificante y prendió fuego a la imaginación. La señora Adelina, que vende pan de yema en Pochutla, recordó que el mismo día de la salida, a media mañana, había visto pasar un camión azul por la carretera, cargado de redes y bidones, y que uno de los bidones tenía una muesca triangular, como la del que apareció días después. No recordaba el número de placas porque nunca se fijaba en eso, pero juraba que el camión se detuvo frente a una tienda de abarrotes donde compró pilas. ¿Pilas para qué?, preguntó Julián, más para sí que para los demás. Para radios, supongo, dijo Adelina, y se encogió de hombros. Desde entonces, cada vez que pasaba un camión por la carretera, la gente lo miraba con miedo de encontrar coincidencias. En San Pedro Pochutla, donde la mezcla de montaña y mar produce un calor espesamente aromático, la comandancia empezó a pedir calma. El líder de una cooperativa, un hombre de manos gigantes, anunció que viajaría a Huatulco para preguntar por restos de redes, maderas o lo que fuera en los muelles. Dijo que en los hoteles nuevos de bahías de Huatulco se acumulaban historias de objetos encontrados que nadie reclama. Prometió información, prometió fotos, prometió una palabra clara. El pueblo aprendió a respirar con esa promesa. A partir de ese punto, la investigación tomó un giro. Algunos comenzaron a aceptar que pudo ser un accidente, y otros empezaron a sospechar que tal vez no. No por culpa de alguien con nombre y apellido, sino por esa confluencia de descuidos pequeños, de estructuras insuficientes, de costumbres que sustituyen protocolos. Julián anotó en su cuaderno una frase que repitió varias veces en voz baja. Sin carta de navegación, toda costa es un rumor. La frase se pegó a la comunidad como se pegan las canciones de radio cuando suenan a la hora del desayuno. 6 semanas después de la desaparición, un pescador que había salido de madrugada hacia un punto lejano regresó con una noticia.
En la zona donde el agua se pone de un azul tan profundo que asusta, vio una mancha blanquecina que le pareció madera pintada. Intentó acercarse, pero una racha de viento y la amenaza de una marejada lo hicieron desistir. Llegó con la garganta dura, con los ojos abiertos de más y con las manos temblorosas. «Puede ser cualquiera», dijo, pero no ocultó que tenía una certeza que no se atrevía a decir en voz alta. La comunidad se dividió, otra vez. Algunos pidieron que nadie saliera hasta que el viento cambiara. Otros reclamaron que el miedo mataba más rápido que las olas. Entre los gritos de una junta improvisada, sucedió algo que moldeó el resto de la búsqueda. María Emilia, que había guardado un silencio de piedra durante semanas, habló. Dijo que Efraín no temía a la mar, que le temía al olvido. Dijo que esa mañana de marzo, antes de salir, Efraín le pidió una promesa extraña, que si algún día no volvía, no lo velaran con prisa. «Dame tiempo», le dijo. «A veces la mar tarda en regresarnos». María Emilia no lloró al decirlo. Tenía los ojos secos y un tono que cortaba las opiniones como machete en caña. Pidió que, en lugar de multiplicar rumores, se hiciera una lista de puntos claros. Los objetos localizados, las rutas probables, las condiciones de viento registradas por quienes mejor lo saben y los testimonios sin color de opinión. Julián, a su lado, abrió el cuaderno y, por primera vez, la comunidad convirtió su dolor en un plan. La lista tuvo encabezados que parecían obvios y a la vez eran herramientales. Última salida, gasolina estimada, brújula, medallas, amuletos u objetos personales, bidones con muescas, boya con media luna, rachas de viento, rumores de camión azul, punto de caída del fondo marino. Cada columna convocó recuerdos. Alguien recordó que Hilario solía amarrar los bidones con nudos de ballestrinque y que esos nudos dejan marcas en las sogas que pueden distinguirse. Otro, que Vicente nunca dejaba el machete chino en la panga, porque una vez le sirvió para cortar una red que se enredó en la hélice. María Emilia dijo que la medalla de la Virgen del Carmen que Efraín dejó en casa tenía un pequeño rasguño en la parte trasera causado por un alambre y que a partir de ese día se convirtió en su amuleto de resistencia. La lista creció como crecen los árboles frutales en tierra caliente, a lento pero seguro, con ramas que parecían caprichosas y que luego nos daban sombra. En el camino de regreso a Oaxaca de Juárez, Julián fue interceptado por una lluvia inesperada que convirtió la carretera en espejo. Paró en una fonda en San José del Pacífico, donde el aire huele a madera húmeda y a café recién molido, y escribió como si la mano no fuera suya. Allí decidió que no describiría la desaparición como un accidente a secas, ni como un misterio desbocado, sino como un nudo que une varias cuerdas, la cuerda del mar y sus caprichos, la cuerda de la precariedad de los oficios, la cuerda de la burocracia lenta, la cuerda de los afectos. Al lado de la taza de café, el vapor formaba una veleta delicada. Pensó en la frase del pescador viejo: «La marejada no gira a un hombre que conoce su peso». Pensó en la brújula rota. Pensó en la medalla. Todo parecía girar alrededor de esos objetos que en el fondo eran excusas para nombrar lo innombrable, la ausencia. Volvió a la costa la semana siguiente, con un mapa más grande, conseguido a cambio de un favor en la capital, y con una pregunta que lo perseguía como las moscas de verano persiguen el mango maduro. ¿Por qué aquella panga decidió ir más al sur de lo habitual? En la playa, los que no habían salido a pescar miraban el mapa como quien mira una ciudad sin nombres. La línea de la costa se curvaba, fragante de historias invisibles. Julián pidió identificar con piedras sobre la arena los puntos conocidos,
la roca del Jurel, el canal donde la profundidad cambia, la sombra de las viejas rutas. Hicieron un dibujo efímero que una ola mal acomodada borró a medias. Rieron, por primera vez en semanas, como si el mar les hubiera regalado una licencia de respiro. La risa duró poco. Una tarde, al filo del crepúsculo, llegó corriendo un adolescente desde la carretera. Traía las mejillas enrojecidas y una noticia revuelta en la garganta. En Cipolite, alguien había encontrado una tabla con clavos y restos de pintura turquesa, con una marca de media luna hecha por un golpe. La gente se movió como cardumen. En la casa de la señora que halló la tabla, el patio olía a leña húmeda y a tortilla en comal. La tabla, recostada contra la pared, parecía una puerta que alguien olvidó instalar. Julián se acercó despacio, como se acercan los que respetan a los muertos, y pasó los dedos por la pintura levantada. La muesca en forma de media luna estaba ahí, a la altura de la pantorrilla de un hombre. La tía Berta se llevó la mano a la boca. Nadie lloró. Hubo un silencio de iglesia. No todo el mundo estuvo de acuerdo en que fuera parte de la luz de mar. Algunos dijeron que la madera era de otro tipo, más porosa, menos densa. Otros, que la pintura turquesa era más clara que la de la panga. La discusión escaló como suben las mares de fondo, sin que nadie lo note hasta que ya están a la cintura. En medio del ruido, María Emilia pidió algo insólito, que llevaran la tabla a la capilla de Puerto Ángel, que la colocaran frente al altar durante una noche, que el pueblo pudiera pasar a verla, que cada quien dejara una palabra y se marchara en silencio. No era un rito religioso clásico, pero en los pueblos costeros, la frontera entre lo ritual y lo comunitario es tan delgada como la piel de los tamales de chipilín. Esa noche, el aire en la capilla olía a cirio, a sal y a madera vieja recién llegada. La tabla quieta parecía escuchar. Con el amanecer, la determinación tomó otra forma. Se decidió una última búsqueda organizada con 2 pangas, con prioridades claras: seguir la línea de corrientes donde habían aparecido el bidón, la supuesta boya y la tabla. No era un rescate, era una peregrinación hacia el sitio donde el mar guarda las respuestas. Se embarcaron hombres curtidos y muchachos nuevos, un equilibrio difícil, porque la experiencia enseña y la juventud empuja. Julián no subió. Se quedó en la playa con las mujeres y los viejos, anotando todo, como si el acto de escribir fuera también una manera de remar. El viento sopló raro ese día. El cielo, cubierto por un manto de nubes bajas, parecía más bajo de lo habitual, como si hubiera decidido bajar a la altura de los hombres para oírlos mejor. Las pangas se hicieron pequeñas en el horizonte, 2 puntos que se movían lento y luego rápido, según el capricho de la corriente. Desde la playa, el ruido de sus motores llegaba entrecortado como un hilo que se estira. Los pelícanos hicieron su danza de clavar el pico y salir llenos, y una bandada de fragatas dibujó una espiral sobre el agua que algunos interpretaron, sin decirlo, como una señal. Regresaron al atardecer con 3 cosas: una red rasgada, un pedazo de cabo con una marca de ballestrinque y un silencio más denso que el que se llevaron. La red rasgada olía a sal añeja y a algas. El cabo a humedad antigua. No había cuerpo, no había motor, no había panga. Las mujeres los recibieron con un gesto que no necesitaba traducción. Gracias por intentarlo. María Emilia, sin temblar, pidió ver la marca del nudo. Era una marca que Hilario habría reconocido, dijeron, y eso bastó para algunos para cerrar una puerta. Para otros, abrió otra, la de las preguntas que no se gastan. La vida, testaruda, retomó su ritmo, esa elasticidad con la que los pueblos resisten. Pero ahora, cada vez que un niño entraba al mar, la playa se llenaba de ojos. Cada vez que un motor se atoraba,
La playa se llenaba de manos. Cada vez que la marea subía más de la cuenta, la playa se llenaba de rezos. Se formó un pequeño comité de vigilancia de marea, señores que apuntaban en libretas sencillas la hora de los vientos, la forma de la espuma, el ánimo de las gaviotas. Ridículo para algunos, salvación para otros. En las mañanas, en el mercado de Pochutla, se hablaba de la desaparición como se habla del clima, inevitable. Julián preparó un texto largo, una crónica que no nombraba culpables ni necesitaba hacerlo, porque su centro estaba en el hueco que deja una panga ausente. En el texto, la medalla de la Virgen del Carmen era un faro, la brújula rota, un presagio, el bidón, la boya y la tabla, las migas de pan en un bosque de sal, el cabo con nudo, la firma de una vida de oficio. Lo leyó en voz alta en la capilla una noche de brisa tibia, y algunos lloraron por fin. No para cerrar, sino para poder respirar sin sentir que se traiciona a los que no volvieron. Tiempo después, el comité de vigilancia de marea se volvió costumbre. Pintaron en un muro de Puerto Ángel, con letras grandes, las palabras «Nadie se va del todo si su nombre se pronuncia». Cada aniversario que no lleva velas ni pastel, las familias dejan en la orilla 3 objetos: una vela pequeña metida en una concha, un pedazo de cabo y una moneda con la imagen de la Virgen. El mar, a veces, se las regresa en la madrugada como si no las quisiera. Otras se las lleva delicadamente, como quien sabe que guardar también es cuidar. Hay historias que piden un cierre con moño, una revelación en la orilla, un cuerpo que regresa para que los vivos puedan reacomodar la casa. Esta no lo tuvo, o lo tuvo a su manera, esa manera que conocen los que han aprendido a habitar la pregunta. Dicen algunos que la luz de mar se partió en la caída del fondo marino y que el mar, en un acto de pudor, repartió sus pedazos en silencio. Dicen otros que la panga se fue con los hombres en un viaje sin retorno a una zona donde la corriente no perdona, y eligieron creer que en ese último tramo hubo calma, que el miedo no ganó, que el oficio enseñó a respirar sin aire. María Emilia eligió otra cosa. Decidió que cada mañana abriría la ventana al mar, que dejaría que el olor salado entrara, que pronunciaría el nombre de Efraín en voz baja mientras calienta el café, y que pediría a quien fuera que la escuchara que no olvidara, porque el olvido también es una forma de desaparición. Desde entonces, en Puerto Ángel, cada vez que sale una panga antes del alba, las señoras cruzan los dedos y los hombres revisan 2 veces los nudos. Hay una brújula nueva en cada bote, aunque todos juren que conocen el cielo. Y en el muelle, donde la madera cruje con un sonido de memoria, alguien suele repetir la frase que se volvió amuleto del pueblo: un mar no se queda con los nombres. Suscríbanse y cuenten desde dónde acompañan estas historias. La memoria crece con cada voz que llega a la orilla.